Hola, buenos días. Vamos a explicar el laboratorio 1 teniendo en cuenta que el método de lazo. ¿Por qué? Porque este método, independiente si estos son impedancia o en el caso particular del laboratorio son resistencia, eh, se tiene que hacer de la misma forma. Para plantear esto, primero se plantea lo que se llama ramas de árbol y ramas eslabón. Primero se identifican los 4 nodos principales o nudos. Este nudo lo llaman A, B y C, y este es el nudo neutro. Se tienen que unir con línea continua los 4 nudos. Los que no alcanzaron a unirse para poder formar el circuito como una radiografía, por ejemplo esa parte de ahí, esos se llaman, estas son 3 ramas de árbol y segmentadas 3 ramas eslabón. Entonces, tenemos que plantear la malla o los lazos de corriente o las mallas se le dice al lazo voltaje, por eso es como bien discrepante esa, pero es la misma idea. Cerrar un lazo o cerrar una malla. En este caso tenemos X y Z, que son corrientes de lazo en sentido antihorario. A cada una de esas le vamos a llamar tal cual dice la guía, y X, y Z. Entonces, van a existir impedancias propias del lazo, que son las que recorren, independiente que las compartan con esta otra, independiente de eso, que son la diagonal principal de la matriz de impedancia Z. Z es como R por igual B, pero Z en términos generales. Entonces estos no tienen problemas de signo y se suman inmediatamente. Lo que hay que analizar son los que se comparten. Por ejemplo, este con este, visto desde el punto de vista de I sub I, X, este no va a favor de este, por lo tanto es negativo. Y visto desde el punto de vista de I sub I, este no va a favor de I sub I, por lo tanto este es negativo. O sea, el otro negativo, y a su vez, la matriz por otro lado es recíproca. O sea, es simétrica. La traspuesta a esta es igual a la misma matriz. O sea, el análisis tiene que ser el mismo. Entonces, para poder desarrollarlo, teniendo eso claro, cuando hay 3 ramas eslabón, significa que son 3 ecuaciones linealmente independientes. Mínimas. Y las escribimos. Entonces, rellenamos la matriz. Pensando siempre en I sub X, I sub Y, I sub Z. Igual B. Va a estar B1, B2, B3, dependiendo de cada malla, cada corriente de lazo. Las corrientes de finales, supónganse, si nosotros queremos saber la verdadera dirección de esta, como la fuente impulsiva, uno tendría a pensar que va hacia allá. Pero puede ser que la matemática sea contraria a lo que uno piensa. Si uno pensó de esta manera, diríamos, bueno, si IR2 va para allá, o IZ2, disculpen,
y Z2, según ese dibujo que hice, sería el que va a favor mío, y su I menos, disculpen, menos I su X, porque va en contra I su X, de lo que yo me supuse. Ahora, si esto me sale I Z2 igual a un valor menor que 0, entonces significa que la corriente IZ2 iba en sentido opuesto. ¿Me explico? O sea, al final sí o sí, uno va a saber la verdadera dirección. Y al ir en sentido opuesto, esto sería más y esto sería menos. ¿Se entiende esa parte? Sí, se entiende. Entonces, esa es la parte para poder después saber cuál es la verdadera polaridad y si en realidad las corrientes y Z iban para su lugar. Lo vamos a ver aquí cuando resolvamos acá si las corrientes van a favor y dan positivas, porque en la parte donde pasan y no hay intersección son la misma. Si era contrario es porque la corriente iba al revés de lo que estábamos suponiendo. Aquí supusieron que todas eran antihorarias. Ya, rellenemos la tabla. Entonces, I su X mutuo. ¿Cuáles son los mutuos de I su X? El Z1, Z2 y Z3. I su X respecto a I su Y. El Z2. ¿Con qué signo? Negativo. ¿Por qué? Porque van en direcciones opuestas. Correcto. Menos Z2. El I su X respecto al mutuo con I su Z. Z3. ¿Y? Negativo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? El mutuo sería ¿cuánto? Menos Z3. Eso. Ahora vamos al lazo I su Y respecto a I su X. Es Z2 negativo. Ah, espérame. En I su X íbamos, al final, ¿había alguna fuente acá? Ninguna. Entonces, Es 0. I su Y respecto a I su X. Es Z2 negativo. Menos Menos Z2. Z2. Sí. I su Y con I su Y, los mutuos de I su Y. Z2 y Z4. Z2 más Z4. Los mutuos hay que recordar que son siempre positivos, por eso le pusimos un signo más. El ZI respecto a I su Z. Menos Comparten un Z3. Z y su Y respecto a I su Z. Subí. Ah, no, no comparten. Entonces, 0. I su Z respecto a I su Y X, ¿qué comparten? El Z3. ¿Con qué signo lo comparten? Negativo. Entonces, Menos Z3. ¿cuál es el mutuo? El mutuo con I su Y. Y sub X con Y sub Y. Y su Z2. Z, estamos viendo I su Z con I su Y. Ah, y sub Z con Z. El 0 también. El propio de I su Z. Z3 y más Z5. Entonces aquí vamos a hacer la matriz y nos vamos a ir a simular por los valores calculados. Sería
en este caso, Z1 vale 35, Z2 vale 200 y Z3 vale 30. Entonces serían, la suma serían 235, 265. ¿Se entienden, compañero? Sí, queda claro. Ya. Entonces, ¿cuánto sería el menos Z2? Menos 200. Perfecto. ¿Y el menos Z3? Menos 30. Menos 30. En este otro lazo me faltó en I sub I ver con qué signo entrar en la fuente en el lado de acá. ¿Con qué signo entra I sub I a la fuente? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entra negativo. Y por lo tanto, Es positivo. es positivo, sería más 120. Y en el otro, y en I sub Z, Es negativo. claro, porque entra al revés acá en la Porque fuente. entra el. Sí. Menos 120. Entonces sería I sub X, I sub Y, I sub Z. Y rellenamos 0, 120 menos 120. Menos 200. Z2 más Z4. Z4 mide 200 y Z, o sea, 50 y Z2 mide 200, o sea, 250. Ese siempre es positivo. Después 0, no hay nada que calcular. Después menos Z3, menos 30. 0 y la suma es Z3 más Z5. Z5 mide 30 y Z3 mide 30. Z3 más Z5 serían 60. Voy a compartir pantalla para resolver la matriz. La matriz sería la resolución. Paréntesis de corchete para anotar la matriz. Doble. Anotamos 265 espacio 200 negativo espacio 30 negativo. Si es continuo, se salta inmediatamente, sale en la segunda columna, o sea, la segunda fila en la que estamos trabajando. Menos 200, 250 y 0. Menos 200, 250 y 0. Si quiero bajar a la otra fila, 1, 2. Y entiende que estamos en la otra fila. Y ahí tenemos menos 30, 0 y 60. Menos 30. Espacio. 0. Espacio. 60. Si ingresamos y acepta, tenemos que revisar. ¿Significa que está bien? Ahí significa que está bien ingresar y ahora tenemos que revisar. ¿Es simétrica? Si yo la transpongo lleva lo mismo, sí, sí, sí. Y estamos bien en los signos porque yo no encuentro. Ya. Ahí lo guardamos en una variable, vamos a llevar la matriz A, porque esto A igual B, enter, STO, y ahí lo guardo en una variable A. Con el alfa se abren las letras y con doble alfa permite escribir todo lo que uno quiera llamarle a la letra y ahí uno ingresa y le aprieta STO y guarda con ese nombre la variable. Ahora si uno, como en el caso que vimos, uno que ingresar la A solamente
aprieta una vez y ingresa la A. Y de ahí desaparece la alfa. Bueno, en nuestro caso eso tenemos la matriz ya lista en A y ahora hacemos la matriz en B. La matriz de voltaje. Era 0. Abajo era más 120 y menos 120. Más 120, 1, 2 para bajar, menos 120. Y ahí le llamamos esta un alfa B ST1. Estamos bien, estamos bien. Entonces ahora nos vamos a Solver, Linear System, Choose, y ahí ya revisamos la, así que estamos seguros. Choose, bajamos, Solve. Estas teclas de X significan todas las que están habilitadas. ¿Explico? Enter. Entonces ahí está el valor de I sub X, I sub Y, I sub Z. Voy a dejar de compartir pantalla. I sub X, resolviéndola, es 0.4, I sub Y es 0.8, y su Z igual a menos 1.8. Ya. Eso significa que en I sub Z la corriente de aquí va caminando al revés. La real, la original, IR5 es igual a menos I sub Z. Lo explico porque esa es la real. ¿Qué otra falta? La de aquí iba caminando hacia acá. Entonces es coincidente decir que eso igual a IR4. ¿Explico? Y aquí iba coincidente para acá, entonces esto es IR1. Y esto va a ser, como entró aquí, esto es más y esto es menos. Y se entiende que la corriente va pasando por el elemento. Para calcularla de acá, por ejemplo, si va saliendo, porque esto la fuente emite, entonces tendemos a pensar que va para allá. Sería I2. Entonces, voy a borrar aquí para poder hacer la tabla completa y con eso nos vamos a la simulación y terminaríamos. De ahí está por ahí escrito. Entonces, sería I1 o IR1 sería igual a 0.4. IR2, suponiendo que esté emanando de acá, sería el que va a favor I sub Y menos I sub X. Entonces sería 0,8 menos 0.4 también es 0.4 I sub R2. I sub R3, considerando que está saliendo de aquí, y estamos bien en el signo, por lo tanto, era con esa dirección. Entonces esto es más y esto es menos voltaje. Esa es la forma de medir el voltaje. O sea, esa es la forma de poner la polaridad al voltaje. Y R3, si va saliendo del nudo, el que va a favor de él es IX y el que va en contra es IZ. Entonces, IX menos IZ. Y aquí es lo que hay que tener cuidado con los signos, porque hay que considerar el menos 1.8, porque es el que resolvió, que nosotros le estamos dando una interpretación acá, vamos a llegar ahí. Entonces sería I sub X, sería 0.4 menos más 1.8 igual a 2.2 amperes. ¿Se entiende? Y R4 es igual a I sub Y, porque va en la misma circulación con que está planteado el diagrama. Entonces es igual a
0.8 y R5 es igual a menos I sub Z y es igual a 1.8 en la dirección contraria a lo que iba caminando hacia allá, lo que hablábamos anteriormente. Justamente aquí se cumple el caso que dio negativo la de malla, pero la real no va a dar negativo, sino que la real camina en contra de lo que está indicando la de lazo, la de malla, ¿me explico? La que circula por la rama o por el elemento, ¿me explico? ¿Se entiende? Sí, quedó súper claro. Ya, entonces, para poder calcular los voltajes, también lo vamos a hacer súper rápido. Lo voy a hacer aquí con la calculadora, ¿no? Para poder hacerlo rápido. Los voltajes serían voltaje por la VR1 sería IR1 0.4 por R1 35. VR2 sería R2 0.4 por 200. PR3 sería 2.2 por 30. BR4 sería 0.8 por 50. BR5 sería 1.8 por 30. Ya. 0.4 por 35. 14 volt. 0.4 por 200. 80. 2.2 por 30. 66.8 por 50. 40. Y 1.8 por 30. 54. Y ahí tenemos absolutamente todo calculado, porque cuando nos pidan el potencial A va a ser el de Z4 y Z4 va a ser 40. El potencial B va a ser el de la fuente, 120, y el potencial C va a ser el de Z5 y el de Z5 es 54. Y ahí rellenamos todas las tablas. Voy al computador, comparto pantalla. Ya hicimos todos los cálculos. Ahora abro nomás MATLAB. Voy a compartir pantalla. Voy a abrir MATLAB primero antes de compartir la pantalla para poder que corra más rápido. Tengo que compartir la parte cuando hablo con Simulink para que usted vea. Ahí me abrió MATLAB. Y ahora abro donde dice Simulink. Y me voy a Plan Model. Ahora me sitúo esto acá. Y Brow Library es lo que vamos a trabajar. Este es nuestro espacio de trabajo. Y aquí insertamos. Vamos a, como en JSON Block, que necesitamos ganancia, ¿no? Algo que nos muestren. ¿Qué puede ser?
sign in display. Nos vamos a source, no. Nos vamos entonces a SyncKey. En SyncKey, en utility, sacamos el resolutor que no plantea las ecuaciones que planteamos nosotros. Por supuesto, él plantea ecuaciones en términos numéricos. Eso para pasar datos de SyncKey a Simulink, para poder conectar, por ejemplo, con eso. Con elementos de SyncKey. Nos vamos entonces a verificar. Connector and reference, sacamos ground. Esta. Directory reference. Después nos vamos a passive y sacamos la resistencia. Control C, control V, control V, control V, control V. 5 resistencias. R1. Como voy a ser bien generoso en el espacio por el asunto de que hay que meter ahí adentro esta cuestión completa. Entonces, R1, R2, R3, R4, así iría. Voy a hacerlo. Cada vez lo voy a ver. Ya. Entonces, ahora voy a agrandar esto. Tenemos al final. La dio Roberta. Vista de estar conectado a la tierra. Estos son control R. Control R. Son las bobinas que están midiendo. O sea, la resistencia que estoy rotando. Como es que meter un medidor dentro, por eso estoy dando este espacio. Ahí, antes de construir el circuito, me faltaba la sensor and transducer, quiero medir la corriente, quiero medir el voltaje. Falta la fuente, que es una fuente monofásica. Y aquí configuramos el negocio del circuito. Mirar más acá por el asunto del espacio, que ser generoso, digamos, por los elementos, por el que hay que meter adentro elementos de corriente, por la corriente. Por la teoría,
No voy a compartir todo, entonces de acá, ahí, control C. Ustedes se ubican en el elemento y construimos el voltaje. Pegar o control V. Miren el valor. Pueden rotar esto con control R y el resolutor tiene que estar conectado a la tierra. O puede estar conectado a cualquier punto, porque este punto en el fondo es el neutro para todo. Falta configurar la fuente. Está todo en cero, por lo tanto decimos que esto vale 120. Este R4 mide 50. R2 mide 200. R1 mide 35. R3 mide 30, al igual que R5. ¿Están todas las resistencias ahí, compañero? ¿Está todo configurado? Sí, están todas. Ya. Comprobemos con este que está acá al lado. Por ejemplo, nos van a pedir medir las corrientes de lazo, ¿cierto? Entonces, las corrientes van a caminar hacia allá. Entonces, este medidor tiene que estar a la inversa. Entonces, usted selecciona todo, control R y control R. Y tiene que entrar, porque cuando lo hagan en el laboratorio tiene que ser así, usted tiene que entrar por la muesca positiva, o una muesca que tenga el medidor tiene que tener una muesca. Ahí se une y le da un leve toque, que va a pasar en serie, ¿no? Tiene a los dos, a los tres. Y ahí tiene el valor de la corriente I1, ¿cierto? Y necesitamos también el voltaje, por ejemplo, el voltaje que hay aquí, en BR5 o BC, me explico. Yo lo razón por 54 dio B5, estamos bien, ¿cierto? Y 04 dio la corriente de lazo. Tenemos un voltaje en la parte C. Sale más vueltas son los números. No quiere colaborar el programa definitivamente. Pongo un mayúscula. C. Es el nuevo C. Control C. Control V. Es el nuevo B.
nuestro nodo A. Entonces lo primero que nos piden es rellenar las corrientes de lazo según lo que indica acá. Esta corriente la tenemos que hacer entrando por muesca y saliendo por muesca para que mida I5, independiente que después nosotros sepamos que es lo contrario. Tenemos que hacerlo tal cual como si uno pusiera ahí el medidor, ¿me explico? Entonces vamos a medir aquí, vamos a tener que medir entrando por muesca también, I4 y I5. Entonces, ya aquí el resto es poner este elemento de control C, control V, y aquí hacer control R. Necesitamos que entramos al revés, así, y aquí abrimos, suprimir. Ahí está la corriente. Y tiene que entrar la corriente así. Y esa sería la corriente de lazo o las corrientes Y y Z. Ahí está. Y X vale 0,4, Y vale 0,8 y Z vale menos 1,8. Entonces, rellenamos. Y X vale 0,4, Y vale 0,8 y Z vale menos 1,8. Lo hemos calculado. BA, BB, BC. BA, BB, BC, en el fondo dijimos que era el voltaje que estaba, como está referido al neutro, el voltaje con seguridad, el voltaje que está BAN, BBN, BCN. Entonces, en este caso, BAN serían el voltaje de R4, el voltaje de la fuente y el voltaje de R5, que hay que simular. Entonces, tomamos la línea de voltaje en R5 ya está, el 54. El voltaje en B es el mismo, si tomamos el mismo. El voltaje que tenemos que tomar es el mismo, si bueno, vale. El medidor, control C, control V. Y aquí tomo el valor negativo y aquí tomo el valor positivo. Y lo mismo hago en el otro. No quiero esto, control y apreto. Entonces, no funciona eso. Solamente tomo el total. Control C y control V.
Más bien necesitamos medir entonces el A, el B y el C, que ya es de 54. 40, 120 y 54. La corriente IR1, todas las corrientes, más I de la fuente, y B de la fuente es igual a 120, pero hay que medir. IR1, IR2 está saliendo, sabemos que está saliendo hacia allá, así que hay que poner este mismo sensor, pero al revés. Entonces, copiamos. No. Control C, pinchamos, control V, control R, control R. No, porque sin controlarlo, porque tiene la misma dirección que el de arriba. Va saliendo del punto B. Control V, ¿no? Porque va saliendo del punto B. Lo que sí podemos tirar esto cuando ahí y el medio traslado va saliendo del punto B. Este sí, necesito que salga de B. Entonces me lo pongo por la banda. Ahí tienen una corriente, necesitamos tensión. Sí. Necesito tensión, no. Todo. Control C. Ese sí sale al otro lado. Controlarlo. Venga, mucho. Y ahora ahí está R3. Y tenemos la corriente 3. Nos falta la 4 y la 5 la tenemos. Nos falta la 4. La 4 viene en esta dirección. Así.
Control C. La 4 la tenemos ya. Ahí tenemos todo eso. Ah, nos falta acá. En la fuente. Pero no es eso. Necesitamos la corriente. La corriente que la tenemos. IR1, IR2, IR3, IR4, IR5. Y tenemos que poner aquí I de la fuente. Y de la fuente va subiendo. Por lo tanto, salimos con B. Entonces, eso se nos conviene. Y ahora calculamos. Ahí tenemos 0,4 mide IR1, 0,4 mide IR2, 2,2 mide IR3, 0,8 mide IR4, menos 1,8. De esta forma, pero como esto viene al revés, que darlo vuelta y ahí da bien la medida. 1,8 mide IR5 y en la fuente mide la suma de las dos corrientes, que es 2,6. La suma de esta que aportaba a favor y esta en contra con el signo negativo dio 2,6. Entonces anotamos los valores: 2,2, 0,404, 2,2, 0,8. Cero cuatro, 2,2, 0,8, 1,8 por la dirección cambiada. Y R6 no, este era, y de la fuente era 2,6. Este era B de la fuente, que era 120. Faltan los voltajes y estaríamos listos con la experiencia en términos prácticos. La otra la vamos a hacer al tiro, pero es más fácil. Y teniendo esta lista, tenemos los voltajes. Falta medir el voltaje de acá, entonces los voltímetros. Este voltímetro está midiendo el voltaje, está bien. Control C. El voltaje, si va hacia acá, entonces medir correctamente esto sería poner este voltímetro así, control R. Ahí, no, al revés. Ahí sería poner el correcto voltímetro. Por lo tanto,
Es independiente de esos signos que aparecen ahí. El medidor manda, me refiero a estos signos que aparecen, no tiene nada que ver, porque si la corriente entra aquí, este debería ser más y no menos. Por eso esos signos son ilustrativos, ¿no? Uno tiene que tener el conocimiento en la ecuación. Y ahí ya podemos correr este, no me acuerdo cuánto es esto por 14. Y así como este, hay que poner unos multímetros aquí. Control C. Control C. PR, ¿cuál lo tenemos? El B de la fuente nos falta, que también lo tenemos. Y teníamos todos los datos. Estamos ahí, compañero, ¿no? Sí, sí. Tenemos todos los B, ¿cierto? Sería el B4, el B de la fuente, el B del voltaje de la resistencia 5, el B del 3, el B del 2 y el B de 1, RAM. Entonces, 14, 80, menos 66 nos dio porque conectamos al revés, nos entró por la muesca. Ahí nos equivocamos nosotros. Esto al revés. Control R. Eliminamos esto. Ahí porque no respetamos el medidor, ¿me explico? El medidor tiene que entrar por control C, ¿no? Tiene que entrar por la muesca, ¿me entiendes? Como la corriente va hacia acá, ahí coincide con que es positivo. Si se fijó aquí, da negativo, pero en el fondo aquí dio positivo. Y es lo que tiene que quedar claro eso, que marcó negativo porque estaba al revés. Debido a... bueno, este punto es el mismo que este, así que no hay problema. Ahora sí. 66. Entonces serían BR1 entonces serían
14, 80 y 66. 14, 80, 66. Disculpa, compañero. 14, 80, 66. BR4 sería 40, el B de la fuente 120 y 54 el BR5. Entonces, 40, 54 y el B de la fuente 120. Que igual que el B de la fuente. La tabla R1.1 tenemos que dejar solamente aquí un amperímetro y un voltímetro. Control C, parte y un amperímetro. Control C, parte. Necesitamos la resistencia de 50 ohms. Era la R4, a ver si era de 50 ohms. Y el resto necesitamos eliminar. Menos la fuente. No sé. Y la fuente. Bueno, esta, ahí ya he hecho el círculo. Entonces yo lo puedo hacer porque es como menos fácil. Entonces, vamos a ver de la fuente y aquí nos da la corriente que atraviesa por la fuente. Perfecto, el resto es eliminar. Aquí nos da un valor 0. Ok. Run 0. Entonces, el valor en 0 es 0. Cuando la fuente mide 10, 0,2 es la corriente. Esto es para comprobar la ley de Ohm, que justamente hay que trazar una línea XY, donde en el eje de la abscisa X va la corriente y en el otro valor de nada, entonces en el voltaje, y la pendiente debería ser 50. Entonces vamos creciendo con incrementos de 10, 20. Voy a ir achicando un poco para poder escribir la tabla. Cero dos y el 20 nos dio 0,4. Ya. Entonces el 20 y ahora cambiamos el mandado a 30 por la fuente.
30 volts son 0,6. Me faltó el de verde, pero no. Entonces usted tiene que hacer un ingreso de datos en Excel que van y hace una gráfica. Y la pendiente tiene que salir 50 aproximadamente porque la resistencia es la pendiente. Cuando aquí le di 50 volts, va a quedar 50 dividido por 50, debería ser 1. Ahí di 50, me faltó 40. 1. Y ese es el laboratorio completo. ¿Se entendió alguna duda, alguna consulta, algo bueno que claro? Compañero, ¿está por ahí? Voy a cortar porque después por último seguimos con la consulta.